Hola a todos, bienvenidos a Inteligencia Creativa, a un nuevo episodio de la temporada Filosofía para Escuchar. Quien les habla y saluda, César Alejandro Ferrer. Entre los grandes pensadores de la Ilustración, pocos fueron tan atrevidos como Voltaire. Fue un crítico feroz de todo lo que consideraba equivocado. No dejaba títere con cabeza, obligándole a lo largo de su vida a vivir huyendo en el exilio lejos de su país natal, Francia. No siempre podemos agradar, pero siempre podemos tratar de ser agradables. Una de las afirmaciones que su autor, François-Marie Aurault, más conocido por el seudónimo de Voltaire, no se aplicaba a sí mismo. Al contrario, el que fuera uno de los mayores pensadores ilustrados se caracterizó a lo largo de su vida por exhibir una escasa diplomacia, lo que le trajo muchos problemas en el transcurso de su vida. Voltaire, el crítico con todo. Lo que hizo de Voltaire un personaje tan polémico fueron sus ataques a todos aquellos que consideraba indignos, lo que venía a ser gran parte de la humanidad. No había estamento o credo que se salvara. A los aristócratas los consideraba unos parásitos, a los burgueses unos avariciosos que solo miraban para sí mismos, a los monarcas unos déspotas, a las multitudes una masa ignorante incapaz de construir una alternativa mejor, al poder religioso una fuente de ignorancia y superstición, al secular una fuerza opresora que solo pensaba en acaparar cuanto pudiese para sí mismos. Es decir, Voltaire era un pensador ilustrado polémico, pero fue uno de los que desarrolló un pensamiento que influyó en las revoluciones, en las independencias y en las democracias a nivel global, en ese periodo que conocemos como la Ilustración, el siglo de la luz, que derribó el oscurantismo en el que el mundo padeció durante varios siglos y milenios. Gran parte de las ideas que conformaron el pensamiento de Voltaire fueron desarrollándose a lo largo de sus exilios y en su Francia natal. El primer aspecto relevante del pensamiento de Voltaire es que consideraba que la religión era más bien una actividad llena de fanatismo y supersticiones. Vale acotar que Voltaire no era ateo. Sí creía en Dios, pero criticaba fuertemente las acciones del credo. Para él, las personas creyentes en Dios eran naturalmente honradas, es decir, eran buenas. Era un defensor acérrimo de la libertad de culto y de la tolerancia, especialmente en el ámbito religioso. Para este pensador, las guerras basadas en elementos religiosos generaban un escenario absurdo de inútiles, de ignorancia absoluta e hipocresía por parte del credo. Su crítica hacia el fanatismo religioso incluía tanto a los católicos como a los protestantes. Esto enmarcado en el hecho de que favorecía y promovía la libertad de culto. La tolerancia por la que abogaba Voltaire incluía al ámbito religioso, pero no se limitaba solo a este. Según Voltaire, la tolerancia es fundamental en todos los escenarios. En este ámbito, Voltaire sentencia con una frase hoy bastante difundida: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Para Voltaire, el basamento del derecho natural era fundamental para evidenciar que cualquier tipo de acción intolerante estaba fuera de lugar e incluso podía ser considerada como una barbarie. Puede considerarse que estas ideas sobre la tolerancia siguen vigentes en la actualidad. La concepción política de Voltaire era claramente consona con el sistema británico al que estuvo acceso durante su destierro, es decir, durante los exilios obligados fuera de su Francia natal.
Para Voltaire, lo más importante era el mantenimiento de las libertades individuales y creía en sistemas que fomentaran dichas libertades. Por esto, Voltaire no era necesariamente adverso a las monarquías, siempre que representaran las libertades de los individuos. Además, Voltaire estaba en contra de las actitudes arbitrarias de los monarcas. Para evitar esto, proponía la existencia de un consejo de ministros, amparado en ideas de la Ilustración, de justicia, de libertad, de respeto, de tolerancia. En el ámbito económico y social, Voltaire se mostró siempre a favor de la propiedad privada. Fue un hombre muy atraído por las riquezas y la vida acomodada de la aristocracia. Este pensador no creía en la igualdad, no lo consideraba un derecho natural, sino más bien un concepto utópico. De hecho, registros históricos más bien revelan que Voltaire no realizó ninguna acción en beneficio de las clases desfavorecidas de la época. Es decir, pudiésemos decir que Voltaire en algunos casos carecía o tuvo alguna poca empatía con la sensibilidad social. En cambio, tenía una visión corta del común de las personas, indicando que no era posible que estos pudiesen razonar si no eran educados, ilustrados, formados para el desarrollo de las artes, de la ciencia y de sus vidas. La Ilustración puede ser definida en términos de uno de los más grandes e influyentes movimientos intelectuales y culturales de Occidente. Aunque sin duda alguna fue mucho más que eso. Surgió a la luz de los avances en la ciencia de los siglos pasados y de la realidad del siglo XVIII. Este movimiento al que perteneció Voltaire significó la prédica y la difusión de ideas tanto políticas como científicas, culturales, económicas y sociales, de un gran número de pensadores, innovadores y revolucionarios que comenzaron a plantear la necesidad de terminar con el autoritarismo monárquico y la dictadura de la religión sobre la razón. Ambos elementos que representaban de lleno el antiguo régimen europeo permitió que estos pensadores establecieran en pleno siglo XVIII la importancia de que las sociedades se desarrollaran en base a conocimientos, al uso de la razón y no de dogmas religiosos, así como también a la difusión masiva de los mismos y la modernización tanto del acceso a la educación como al poder político. Voltaire fue uno de esos pensadores polémicos, sí, a veces un poco más atrevido, más dinámico, con una oralidad y escritura por encima del promedio, a veces sin usar diplomacia, pero fue uno de los que hizo tambalear a los poderosos o los que tenían sumido a los pueblos en esclavitud, en dogmas, en misterios, a los que no permitían la educación, la libertad, la formación, el desarrollo integral del hombre, de la mujer. Es Voltaire uno de esos personajes filosóficos, pensadores, escritores que ilustró, instruyó a generaciones que permitieron desarrollar el libre albedrío y sobre todo la libertad individual del ser humano, a permitir que el ser humano fuera libre como tal. Es uno de estos pensadores que está escrito en miles de obras, que ha sido estudiado, analizado en distintas épocas de la humanidad, porque fue uno de los que influyó en este movimiento que despertó a la humanidad hace más de 500 años, hace más de 400 años, ese periodo de ilustración. Esto es Filosofía Creativa, el podcast. Te recuerdo que te suscribas a las distintas plataformas